mañana con 11 minutos, solamente para actualizar información que diéramos a conocer en el inicio de nuestra tertulia. Hubo un accidente de tránsito esta mañana, un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar a la altura de Guápulo. El siniestro involucró un bus de la flota Imbabura. No se registraron felizmente víctimas fatales fruto de este percance, pero claro, alertamos a nuestra audiencia porque tenemos reportes de dificultades con el tránsito sobre la avenida Simón Bolívar. Mucho ojo, el asfalto está húmedo, llovió en algunos sectores de la capital durante la noche y madrugada de hoy, así que a circular con mucho criterio y tratar de buscar en lo posible rutas alternas, alertando a nuestra audiencia justamente sobre lo que está pasando ahora mismo en la Simón Bolívar a la altura de Guápulo. ¿Cómo le va con Tertulio? Ya estamos en la segunda hora del noticiero. Sí, muy bien, con Tertulio arrancando esta semana con mucha energía. Estamos ya con nuestro segundo invitado, a quien le damos la bienvenida. Buenos días al doctor Gustavo Ich. Él es consultor, analista en temas políticos, electorales, y tenemos harta tela que cortar con usted, doctor. Bienvenido. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Cerrábamos sí, con Tertulio. Cerramos la entrevista anterior hablando de la apatía que hay, y en el comentario inicial de nuestro noticiero el día de hoy, con el contertulio precisamente hablábamos de aquello. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente, los electores, la ciudadanía, no se muestre tan interesada en los temas electorales y políticos? Bueno, hay algunos factores. Primero, en el caso de Quito, la nacional afecta a lo local. Entonces, esta siendo la capital política del país, tiene, no sé si la virtud ya a estas alturas, de concentrar todos los niveles de contradicción, de incertidumbre, de antagonismos que desde la política han venido siendo alimentados durante tanto tiempo. De hecho, en todas las propuestas de los candidatos a la alcaldía, esa preocupación atraviesa todo el desarrollo de sus proyectos, de sus planes de trabajo. Y hay una desconexión en términos de lo absolutamente práctico. ¿A qué me refiero con esto? Desde hace aproximadamente 2 años, temas como la corrupción, temas como la inseguridad, el desempleo, la crisis económica, están permanentemente presentes en la preocupación y en la percepción de la ciudadanía a nivel nacional y no se diga por lo mismo a nivel de Quito. Pero cuando ya se trata de asentar eso en una propuesta de administración de lo local, hasta ahora la mayor parte de candidatos, diría yo, no han sabido aterrizar esas preocupaciones, esas demandas en la perspectiva de un plan de gobierno que le dé a la ciudad, que le dé al habitante de la ciudad salidas a esa percepción que es absolutamente mayoritariamente negativa, que indica desde ese mismo momento la posibilidad de que se vaya forjando un camino de apatía, de escepticismo, no tanto hacia los políticos en sí, sino a la política en general. Hay otro factor que también pesa muchísimo, que es la baja calidad de la representación política de un amplio sector de funcionarios electos por el voto popular a nivel nacional y a nivel local. Es decir, los ciudadanos han visto que muchas veces aquellos candidatos a los cuales se les confió la responsabilidad de gestionar precisamente las demandas, las expectativas de la ciudadanía, no han cumplido con ese papel. No han generado niveles de representación adecuado, no han sido capaces de administrar coyunturas absolutamente importantes a nivel de la apreciación de la ciudadanía, al punto que, miren, en términos de lo que ocurre con la ciudad de Quito, un problema como el de la basura llegó a ser, más allá de la percepción sobre la importancia de la corrupción, del desempleo, de la crisis económica, de la inseguridad, el primer problema de preocupación ciudadana. Eso fue en diciembre, ¿no? Noviembre, sí, diciembre. La falta de gran crisis de la basura. Capacidad para administrar el tema de la basura aquí en Quito. Es una cosa pero impresionante en una ciudad capital como la nuestra, ¿no? Yo creo que hay en general, digamos, como un desprestigio global de la política y de la clase política, pero y como responsable de aquello yo se ubico a la opinión pública y a los medios de comunicación, porque durante todo este tiempo nos hemos dedicado a desprestigiar, a hablar mal, que corruptos, que la década robada, que no sé qué, entonces tanto mensaje negativo
claro, vinculándolo siempre a un partido político, a un personaje, a un proceso, ¿no? Pero finalmente no son tan distintos del resto, pues, ¿no? También son políticos, también manejan recursos públicos, corrupción también hay en las alcaldías, hay en las prefecturas. Entonces, me parece que ese discurso que se ha posicionado durante tanto tiempo en la opinión pública termina pasándoles factura absolutamente a todos. Así es, sin ninguna duda. Y mire que esto ocurre no solamente a partir del gobierno anterior, si es que alguien puede pensar en aquello. No, esto viene manejándose desde tiempo atrás. Pero claro, 10 años atrás lo que se manejó es un discurso que atacó directamente a toda la institucionalidad política. Y no mentía. O sea, la institucionalidad política en ese preciso momento no representaba adecuadamente los intereses de la ciudadanía, se había desconectado, pero se había venido desconectando desde años atrás. Los partidos políticos no habían formado nuevos liderazgos. Sí, una de las cosas que mucha gente... O sea, tal es así que Nebot sigue siendo el presidenciable del Partido Social Cristiano, que Lasso sigue siendo el presidenciable de Creo, que Moncayo sigue siendo el candidato a la alcaldía de Quito y que Correa va a ser el eterno candidato del correísmo. A eso iba precisamente, le escuché a nuestra estimada amiga Luz Helena Coloma cuando se refería también precisamente a eso, en el sentido de que al caminar por territorio en medio de esta campaña había mucha gente que le decía, pero ustedes ya han estado ahí, denles posibilidades a los nuevos. Cuando se presentan los nuevos, que son muy pocos, son inexpertos, y muy pocos de ellos además acreditan debidamente una hoja de vida que les pueda permitir establecer conexiones con la ciudadanía, con el elector, a través de una percepción de confianza en lo que podrían hacer una vez llegando al cargo, son rechazados en la votación. Pero es que además hay ejemplos, el caso del alcalde de Quito, de Mauricio Rodas, es el ejemplo, que digo yo, más visible de que votar por el nuevo, por el candidato joven, no es precisamente la mejor salida. Sin embargo, esa sensación, esa necesidad se manifiesta, está establecida a través de una serie de investigaciones. Había una diferencia hace un año, menos, digamos, hace medio año atrás, porcentualmente hablando, entre la gente que hubiera preferido un político con experiencia a un político sin experiencia para administrar la ciudad. ¿Cuál era la condición que pedían los ciudadanos que fueron encuestados? Que si bien no hubieran tenido experiencia en la política en sí, sí registraran capacidad, formación académica, capacidad de administrar, una vez llegado al cargo para el que habían sido electos, un manejo competente. Se hablaba mucho del llamado efecto Rodas, es decir, todos sabíamos que Rodas llegó a la alcaldía no por sus propios méritos, sino por efectos de un voto rechazo a una alcaldía que tuvo algunos factores negativos que incidieron notablemente, sobre todo al final en una caída de su intención de voto y perdió, ¿no? Y rechazo no solo a la alcaldía, sino al modelo de gobierno nacional. Y a la influencia del presidente de ese entonces, que había impulsado la alcaldía de Claro, por eso le decía a una serie de factores. Y Rodas llega como efecto de un voto negativo a su contrincante. Pero curiosamente, ese mal llamado efecto Rodas, hasta hace medio año no se manifestaba abiertamente en la percepción de los ciudadanos. No es que pensaban que por el hecho de ser nuevo no había que votar por alguien porque iba a fracasar, al igual que fracasó o ha fracasado aparentemente en su administración el actual alcalde de Quito. Había una diferencia de 6, 7 puntos, que no es mucha, entre la gente que prefería gente con experiencia y gente que prefería o no tenía problema con que sea un joven el que hubiera llegado a la alcaldía de la ciudad o a las concejalías de la ciudad. En el transcurso del tiempo, de las semanas, esa diferencia se fue disminuyendo, se licuó. Y finalmente lo que ahora vemos como tendencia es que la gente va a preferir votar por un candidato que registre experiencia en la administración. Hay otro factor adicional que engloba de alguna manera, o que si no engloba, participa de todo esto y que de algún modo, Alexis, usted lo mencionó, es el tema de la comunicación. Ahora tenemos una ciudad que ha cambiado muchísimo y ha cambiado, entre otras razones, en términos de la composición demográfica de la misma.
Ya no somos los mismos electores de hace 10, de hace 15, de hace 20 años. Ahora, por ejemplo, tenemos una presencia muy importante de segmentos de la población, los temidos millennials, ¿no? Cuyo número electoralmente hablando es como de 630.000, casi 660.000, el número de la bestia en política y en la religión. Y digo esto así, yo también me río mucho porque... son los que decidieron en Estados Unidos la elección de Trump y los que decidieron pero en el Brexit. Aquí no va a pasar eso. No. O sea, sí, aquí no va a pasar. Bueno, no es tanto que los decidieron. No es tanto tampoco. Pero influyeron, ¿no? Mucho, sí. La política ya es distinta de lo de aquí. En algunas circunstancias. La comunicación es distinta. Se parece mucho. La comunicación, básicamente, la estructura es la misma, pero no creo que seamos tan distintos. Yo sí creo que es Pero hay diferencias importantes en Estados Unidos, la influencia de las noticias falsas en redes sociales fue muy alta. En Brasil también. Exactamente, entonces creo que no somos tan distintos en realidad, porque acá también nos comemos del cuento de todo, de que damos por sentado todo lo que vemos en redes. Ahora, yo tenía, digamos, dudas sobre dos temas específicos. Uno, que ya lo menciona el doctor Gustavo Itz, que es el de la participación de los millennials en política, y esos qué tan apáticos o qué tan interesados están con la política. Y el otro es con el traslado de la violencia de las redes sociales ya a las calles. O sea, ya vimos un candidato a la alcaldía de Quito que tuvo un episodio de violencia la semana pasada. Lo del silletazo, con la silla. Y parece que no es nuevo, ¿no? Parece que es un tema de comportamiento personal de él. Y además también ya hemos visto conflictos, videos de gente de caravanas de uno y otro partido también enfrentándose. O sea, ya la violencia no es solo en el discurso, sino también que empieza a trasladarse a las calles y a las caravanas. Entonces esos dos temas sí me gustaría que profundice más del doctor. A ver, ¿qué ocurre ahí? Siguiendo un poco el hilo de la respuesta anterior, que está totalmente conectada con esta inquietud suya, Alexis. El hecho es que esos cambios que han ocurrido en la ciudad operan a través de la comunicación, efectivamente. Y el papel que están cumpliendo las redes sociales en ese contexto es fundamental. Es fundamental porque más que otra cosa, lo que están haciendo es mostrar de manera automática, inmediata, lo que antes no se veía. ¿Cuánto se ha incrementado el nivel de violencia o el nivel de participación espontánea de la ciudadanía alrededor de la cobertura de temáticas que eventualmente pueden no revestir ningún tipo de interés para la comunidad, sino simplemente ser episodios que de algún modo llaman la atención o para difundir noticias falsas por parte de políticos que utilizan esta estratagema para posicionarse o para atacar a sus adversarios? Es algo que todavía no se ha establecido con claridad aquí a nivel de alguna investigación muy específica. Lo que sí sabemos es cuánta gente está en el Twitter, cuántos de ellos son jóvenes, cuánta gente está en el Facebook, cuál es el perfil de la gente que está en Facebook, para qué se utiliza el Twitter, para qué se utiliza el Facebook, para qué se utiliza Instagram, para qué se utilizan otras plataformas. Y tenemos en concreto la certeza de que en el Twitter están activando alrededor de un 5 o 6% de gente que está metida en política. Es la gente que de alguna manera lidera el manejo de discursos, de inquietudes, de apreciaciones, de críticas, de cuestionamientos desde la política. Muy pocos de ese porcentaje opinan de otros temas que no sean la política. El Facebook es el que le sigue. En el Facebook hay un porcentaje absolutamente mayoritario en comparación con lo que es el Twitter u otras plataformas en relación a la participación de los usuarios que están en esta red social, pero no todos ellos están en política. Y el tratamiento y el manejo de la política desde el Facebook es distinto a la del Twitter. A la del Twitter. Hay además una composición etaria distinta. En el Twitter los jóvenes no están metidos en la política. ¿Sí? La enorme mayoría, el 90% de jóvenes en el Twitter no están metidos en la política. En el Facebook la proporción no es tan grande de jóvenes que están interesados en la política y utilizan el Facebook para otro tema. Sin embargo, personas que ya no son pertenecientes a este grupo de los millennials, que como electores, insisto, son un poco más de 600,000, sí están en la política. ¿Quiénes están metidos en esto? Y activando a través de plataformas, de fanpage, son los políticos. Y los políticos precisamente que han perdido la capacidad de entender los cambios que han ocurrido en la ciudad, los cambios que hay en el país, los cambios que la comunicación ha generado, la influencia de las redes. Y por eso les decía yo al inicio, me causa mucha gracia verles cómo divagan
estratégicamente en lo que tiene que ver con el modo de engancharse con los millennials, porque creen que los millennials van a definir las elecciones. Yo les digo, no, pues en ese caso, hagamos una campaña con los jubilados, pues hagamos una campaña con las mujeres, o hagamos una campaña con los policías. ¿Esos 600.000 son en Quito o a nivel nacional? Los electores millennials. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Entonces eso no va a ocurrir. Oiga, ahora, doctor, que las redes sociales influyen en la agenda pública, sin duda. Ocurre ahí que cuando una noticia, un hecho, salta de las redes sociales y se vuelve noticia o suceso de los medios de comunicación masiva por fuera de las redes sociales, ahí adquiere otra dimensión. Cuando la propuesta de un candidato, cuando la gestión de un político, cuando una crisis sale de las redes sociales y se asienta en la esfera pública desde el manejo de los medios de comunicación profesionales, de los más medios. Sí, ahí estamos hablando de otra cosa. Y eso no lo entienden los políticos. Los políticos ecuatorianos y aquí en Quito quieren disfrazarse de Bernie Sanders, ¿no? Y algunas... O de Mujicas. Sí, y algunas, más que algunos, quieren convertirse o emular a Bolsonaro o a Kirchner allá en Argentina. ¿En qué sentido? Manejando a estas alturas una campaña a través de la creación o de la explotación de los antagonismos. Así, le dijeron, a ver, ¿cómo están las estadísticas? No me encuentro en ninguna, tengo una intención de voto de 2. Soy machista, feminista, eso. Claro, soy la representante de las mujeres, soy la representante de los taurinos o cosas por el estilo, lo cual es una estrategia también a estas alturas absolutamente equivocada, porque en 40 días nadie va a cambiar una tendencia que en este momento está establecida alrededor de básicamente 2 candidaturas en la alcaldía, 2 candidaturas también en la prefectura. Es bien difícil, tendría que ocurrir algo sumamente extraño para que esa tendencia varíe. Y el manejar un discurso a partir del antagonismo o de la campaña negativa velada, porque hay campañas negativas veladas que están circulando en redes sociales que atacan a otros candidatos para tratar de posicionarse, es un error que está apalancado en aquel criterio que a mediados del siglo pasado, desde la publicidad, no desde la política, se le ocurrió a un norteamericano cuando dijo, si no hablan de ti, lo importante es que hablen, aunque sea mal. Que la publicidad nunca es mala. Claro. Que no hay publicidad negativa, eso iba a decir. Y lo trasladan de una manera inmadura, Oiga, absurda, ridícula, con estrategas, entre comillas, o con consultores, entre comillas, políticos, que forman parte de este gran mercado electoral en el que se ha transformado la política, Otros lamentablemente. dos temas. El contertulio al inicio del noticiero planteaba también el de la desinformación, es decir, en esta elección seccional se adhiere el tema de la elección de los consejeros de participación ciudadana, y sobre ese tema me parece que hay poca información, y hay poca información por este mecanismo o este modelo que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral para la promoción de los candidatos que muy poca gente conoce, que no pertenecen a ninguna tienda política y que han tenido trabas y obstáculos a la hora de promocionarse. Entonces, ¿a quién se atribuye esta desinformación, esta falta de información y de comunicación a los votantes, a los ciudadanos sobre este tema en particular, que es el de la elección de los consejeros? Y lo otro que de alguna manera usted ya lo abordó, este problema que hemos tenido, digo problema porque en realidad también estamos metidos en el medio como ciudadanos, como electores, el plagio de los spots publicitarios y la mala comunicación en la política. O sea, cuando usted planteaba el tema de los antagonismos, ¿no? Queremos enviar un mensaje y resulta que nuestro mensaje es totalmente contradictorio. Entonces esos dos temas. Sin duda es muy importante lo que usted acaba de preguntar, Alexis. El tema de la elección de los representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de las preocupaciones, es uno de los temas que también atraviesan toda esta campaña y que están siendo manejados también de una manera bastante opaca, generando campañas negativas y a través de la promoción de antagonismos que nuevamente explotan en la ciudadanía a través de la incertidumbre, a través del desconocimiento, a través de la desinformación. Mire, así como hace menos de 9 meses la gente en un alto porcentaje no sabía para qué sirve una prefectura, no sabía qué es la prefectura, tampoco sabían para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, de alguna manera, ha disminuido esa brecha en relación al Consejo de Participación Ciudadana, pero de ningún modo existe una información que traslade adecuadamente la importancia y la significación de esa entidad
e incluso las mismas perspectivas de que ese consejo pueda sostenerse a lo largo del tiempo, porque el mismo presidente actual del Consejo de Participación Transitoria, muchos políticos, muchas voces han clamado en el sentido de que ese es una entidad que nunca debió haber existido y que debería desaparecer inmediatamente. Yo creo que ahí hubo un error de cálculo, que hubo un error estratégico políticamente hablando de quienes mezclaron las dos elecciones en una sola. Y creo que a eso obedece como consecuencia el efecto de la comunicación menos que mediocre que existe alrededor de esa temática, que nuevamente vuelve a confundir a los ciudadanos alrededor de ella. Creo que, y si ustedes miran la promoción de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, al menos los que inicialmente han estado difundiéndose en algunos medios de comunicación, ni ellos mismos saben a dónde van. Esas son campañas. Nos ha pasado aquí en las entrevistas que hemos tenido, doctor. Creo que no tienen claridad sobre las atribuciones del organismo. Sí. Y algunos están ofreciendo, como diría León en el año 84, pan, techo y empleo. Son las dos cosas, y eso se evidencia en la publicidad de ahora. Hay algunos candidatos. Hay uno que sale con un machete ahí. Sí, hay algunos candidatos que antes de serlo habían contactado con algunos de nosotros, porque yo creo que yo no habré sido el único consultor que trabaja en campañas electorales. Y no sabían para qué servía el Consejo de Participación, y más bien querían optar para la alcaldía, y en el peor de los casos para una concejalía. Y cuando veían en las estadísticas, en las encuestas, que no aparecían y que de ningún modo habían tenido posibilidades, alguien les soplaba al oído y les decía, oye, ¿y el Consejo de Participación? Y en ese momento se ponían a averiguar qué es el Consejo de Participación. Y el Consejo de Participación Ciudadana es una institución absolutamente fundamental en el futuro inmediato de este país. Claro, por las atribuciones que tiene, las atribuciones constitucionales que tiene dentro de la estructura de la función de transparencia. Exactamente. Ahí miren en ese sentido. Ese es un tema por el cual podríamos hablar largo, estrictamente alrededor de él en cualquier otra entrevista. Pero, ¿qué pasa ahí? Lo mismo que decíamos al inicio de esta conversación, ¿verdad? La baja calidad de la representación política, de la cual, concuerdo con usted, efectivamente también somos responsables los ciudadanos y los medios de comunicación. Lamentablemente, a estas alturas, las campañas electorales y la política en sí se ha convertido más que en un espacio de servicio público, en una fuente de trabajo para un montón de gente. De ahí deviene que en ese escenario hay políticos buenos, hay políticos bien asesorados, hay consultores que sí saben de lo que hablan, y hay políticos, hay candidatos, hay consultores que ninguno de los cuales amerita estar donde están. El tema de los videos plagiados, por ejemplo, hay un detalle. Claro, el escenario son las redes sociales. Insisto, porque hay desde de partida una mala apreciación, una equivocación en relación a la importancia que tienen las redes sociales para el manejo de la campaña en sí. Y como tenemos 80,000 candidatos, y de los 80,000 candidatos son muy pocos los que van a tener oportunidad de hacerse ver en los medios tradicionales, entonces hay que ir a las redes sociales, pensando que todo el mundo está en las redes sociales, que todo el mundo le va a ver, cuando lo que están generando es un ruido impresionante, es una saturación impresionante en las propias redes sociales, con comerciales, con mensajes tan mal concebidos. O sea, si nosotros creemos que los problemas de la ciudad de Quito merecen una alcaldía en la cual el símbolo fundamental de esta campaña sea una chancleta rosada, estamos mal, pues. O sea, qué pena de ciudad, qué pena de capital, si pensamos que eso es lo que se merece Quito o lo que se merecen las mujeres. Yo digo con el más profundo respeto a la candidata y al equipo de campaña que está haciendo eso, pero me parece que es una pésima apreciación. Cuando empiezan los plagios, que han habido 4 en realidad a estas alturas, hay 2 de ellos que plagian el mismo video de España. Uno en Cuenca, ¿sí? Es decir, un político en Cuenca y un político muy, muy respetado aquí en Quito. Es verdad, como dijo César Montúfar, que es uno de los afectados por esta práctica absolutamente antiética, que un candidato a esas alturas no puede estar pendiente incluso de que el spot que le están generando esté siendo copiado o plagiado de alguna campaña X en algún lado. Eso es cierto, los candidatos de hecho no deberían estar metidos en eso. Ellos físicamente no pueden. No tienen que estar pendientes. Pero a mí me llamó mucho la atención. Su equipo. Claro, pero a mí me llamó la atención que en Cuenca hicieron exactamente lo mismo con el mismo spot de España. Es un spot del partido Podemos. A mí, a estas alturas de mi experiencia profesional, me parece que eso no es coincidencia. Era de Ciudadanos era el sí, perdón, me parece que eso no es coincidencia, que ahí hay una
que haya un mismo equipo o gente que cursó la misma aula, el mismo seminario, con el cual después de unas pocas horas de haber conversado con alguien, de haber tomado algunos apuntes, muchos ya se creen asesores, se creen publicistas, y ahí hay un error de plano por parte de los mismos candidatos, que trabajan con gente que no acredita experiencia suficiente para manejar estas cosas. Lamentable que la política se esté manejando a través de malas noticias, con candidatos que tengan ese bajo nivel de preparación, con redes sociales que difunden informaciones de campañas negativas, que pierden la perspectiva sobre la constitución de un modelo de ciudad, con candidatos que no saben cómo conectar con el elector, y que piensan que para hacerlo tienen que extremar los antagonismos, las contradicciones, las campañas que no tienen en definitiva la posibilidad de generar una ruptura con esa apatía que ha sido mencionada de inicio, sobre la cual un último comentario, si me permiten. Esa apatía está generando en una indecisión, aparentemente según algunas encuestadoras. Yo les digo a ustedes, cuando se lleva la encuesta a territorio ya con una papeleta, es decir, es una encuesta simulada, que ya sabemos los nombres de todos los candidatos que están ahí, esa indecisión se licua absolutamente. Es decir, el nivel de indecisión baja, no es el índice que se está señalando, y la gente, al mirar las fotos en una papeleta simulada de los candidatos que efectivamente ya van a participar en la contienda, elige. Y esa indecisión vuelve a transformarse prácticamente en la que tradicionalmente a estas alturas de cualquier contienda electoral podría existir, que es un poco más del 30%. Muy bien, de este tema evidentemente hay que seguir hablando y le vamos a comprometer más adelante en el curso el desarrollo de esta campaña para seguir dialogando con Gustavo Itza al respecto. Gustavo, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Gustavo Itza haciendo un análisis sobre el curso de esta campaña electoral, 7:38 en la primera hora.